Mis suegros. Me culparon de la muerte de mi novio y me declararon la guerra. Hola a todos los que están escuchando. Les voy a contar una historia que todavía me cuesta procesar, porque traigo el corazón hecho pedazos y la cabeza dando vueltas sin parar. Me llamo Valeria, tengo 29 años, y hace apenas 3 semanas perdí a Mark, mi novio de 30 años, el hombre con quien planeaba pasar el resto de mi vida. Fue una de esas tragedias que solo crees que pasan en las noticias o en las películas. Un tráiler se pasó un semáforo en rojo y embistió su carro. Mark murió en el acto. Así, de un segundo a otro, el amor de mi vida se fue y me dejó con un hueco en el pecho que no sé si algún día se va a cerrar. Llevábamos 5 años de una relación hermosa y 3 años viviendo juntos en un departamento aquí en la ciudad. Ya estábamos planeando la boda para el próximo año. Él era mi proyecto de vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. Pero aquí viene lo que convirtió mi duelo en una verdadera pesadilla. Sus papás, Don John y Doña Mary, siempre me vieron como si yo fuera el peor error que su hijo había cometido. Jamás les caí bien, por más que yo me esforzara en ser educada, en llevarles algún detallito cuando los visitábamos, en tratar de integrarme a sus comidas familiares. Mary siempre soltaba comentarios venenosos sobre mi profesión como diseñadora gráfica, diciendo que eso no era una carrera de verdad y que Mark merecía a alguien con más categoría, alguien que estuviera a su altura. John, por su parte, simplemente me aplicaba la ley del hielo. Me ignoraba como si yo fuera invisible. Mark siempre me decía, no les hagas caso, flaca, yo te amo y eso es lo único que importa. Ese martes que cambió mi vida para siempre, Mark me llamó 10 minutos antes del accidente solo para saludarme, como siempre hacía cuando iba camino a la oficina. La noche anterior, habíamos tenido una pequeña discusión por tonterías de la casa, ya saben, que si los trastes, que si la limpieza, cosas sin importancia. Pero nos reconciliamos con un beso antes de que él saliera a trabajar. Ese beso fue el último que sentí de sus labios. Esa misma tarde, John me llamó. Ni siquiera me saludó. Solo soltó con una frialdad que me heló la sangre. Mark está muerto, y es tu culpa. Tú lo mataste. Me quedé paralizada, sin poder articular una sola palabra. Según él, Mark iba distraído por nuestra discusión de la noche anterior, y por eso no vio el tráiler que se pasó el alto. Pero eso era una mentira horrible. El peritaje de la policía fue clarísimo. El conductor del tráiler tuvo la culpa total. Se pasó el semáforo en rojo. Mark no tuvo ninguna oportunidad. Pero John no quiso escuchar razones y me soltó una amenaza que me dejó temblando. No te quiero ver en el funeral. Si te apareces, te vas a arrepentir. Pasé días hundida en el llanto, encerrada en nuestro departamento, rodeada de sus cosas, de su olor, de su recuerdo en cada rincón. Mis amigos fueron mi único soporte emocional, y entre todos organizamos un pequeño homenaje privado para Mark, pero yo sentía en el fondo de mi corazón que necesitaba despedirme de él en la iglesia, estar ahí una última vez para decirle adiós como se merecía. Pensé que Mark se pondría furioso si supiera que sus papás me estaban prohibiendo darle el último adiós al hombre que amé durante 5 años. Así que me puse un vestido negro sencillo, recogí mi cabello y me fui a la parroquia. Me senté hasta atrás, en la última banca, tratando de pasar desapercibida. Solo quería llorar en silencio y despedirme de él en mi corazón. Pero a mitad del servicio, Mary volteó hacia atrás, quizá buscando a alguien, y me clavó la mirada. Sus ojos se abrieron enormes y de inmediato le jaló el brazo a John. Cuando él me vio, se puso rojo de coraje, como si le fuera a dar algo. Se levantó en plena misa y empezó a gritar: «¿Qué hace ella aquí? ¡Sáquenla! Esta mujer mató a mi hijo».
El padre se quedó mudo del asombro y toda la gente se volteó a verme. Yo estaba petrificada, sin poder moverme. Mary empezó a llorar de una forma desgarradora, gritando que yo era una mala mujer, que le había arrebatado a su niño. En eso, dos tíos de Mark se me fueron encima. Me agarraron de los brazos con fuerza y me sacaron arrastrando por todo el pasillo de la iglesia, mientras yo lloraba sin poder defenderme. Me dejaron en las escaleras de afuera, bajo el sol, con los brazos adoloridos y el vestido todo arrugado. «Aléjate de esta familia. Ya hiciste suficiente daño». Me soltaron antes de azotar las puertas de la iglesia en mi cara. Me sentí humillada, sola, destrozada y con una rabia que no me cabía en el pecho. Después de esa humillación pública, pensé que lo peor ya había pasado, que me dejarían en paz para poder llorar mi pérdida. Pero me equivoqué. Empezaron las llamadas. John me dejaba mensajes de voz cargados de odio, llamándome cosas horribles, culpándome de que Mary no comía ni dormía por el estrés que yo supuestamente causaba. Bloqueé todos sus números, pero entonces empezaron a marcarme de números desconocidos a todas horas. A los pocos días, me llegó un citatorio de un abogado. John y Mary estaban exigiendo entrar a mi departamento, que está únicamente a mi nombre, para llevarse todas las cosas de Mark. Yo no soy una persona de mala fe. Pensaba empacar con mucho cariño sus álbumes de fotos, su ropa, sus cosas de la infancia y dárselas. Pero ellos querían entrar a la fuerza a revisar todo, como si yo fuera una ladrona. Hablé con un abogado y él fue muy claro. No tengo ninguna obligación legal de dejarlos entrar a mi propiedad. Mientras empacaba las cosas de Mark con todo el dolor de mi alma, encontré algo que me rompió el corazón de nuevo. Un recibo de un anillo de compromiso que tenía escondido en el cajón de los calcetines. Él ya lo había comprado. Iba a pedirme matrimonio. Lloré durante horas sin poder parar. Incluso Laura, la prima de Mark, que siempre había sido buena onda conmigo, me mandó un mensaje diciéndome que yo era una egoísta y que Mark se avergonzaría de mí por no darle a sus papás todo lo que pedían, como si yo no estuviera de luto también. Me dolió en el alma que me borraran de la historia de Mark, como si nuestros 5 años juntos no hubieran significado nada. La situación escaló a niveles que parecían sacados de una película de terror. Mis suegros ahora decían que todo lo valioso que había en el departamento era de Mark y que yo se lo había robado. Decían que la cámara profesional que Mark me regaló en mi cumpleaños y el collar de nuestro aniversario eran préstamos que yo me había quedado, unos completos descarados. Un día, al llegar del trabajo, me encontré a Mary afuera de mi puerta. Se me fue encima gritando que yo estaba profanando el espíritu de su hijo al quedarme en su casa. Cuando le pedí que se fuera, me clavó las uñas en el brazo y luego se tiró al piso del pasillo fingiendo un ataque, gritando a todo pulmón que yo le estaba robando las pertenencias de su hijo muerto. Un vecino salió asustado y tuve que amenazar con llamar a la policía para que Mary se levantara del suelo y se fuera corriendo. Pero lo más escalofriante fue lo que encontré en mi carro un sábado por la mañana. En el parabrisas había una foto nuestra de unas vacaciones, pero mis ojos estaban rayados con marcador negro y en mi frente habían escrito la palabra asesina. Y lo peor, lo que me heló la sangre, debajo del limpiaparabrisas. Habían dejado un pájaro muerto. Sentí que el mundo se me venía encima. Eso ya no era dolor por la pérdida de Mark. Eso era una amenaza directa contra mi vida. Fui inmediatamente con la policía. Les mostré las fotos del parabrisas y del pájaro muerto. Aunque en las cámaras del estacionamiento no se veía claramente quién había sido, el reporte quedó registrado oficialmente. Al día siguiente, John fue a mi departamento a patear la puerta
y a gritar que iba a entrar por las buenas o por las malas. Tuve que llamar al 911 muerta de miedo, mientras lo escuchaba mentarme la madre desde el otro lado de la puerta. Ayer por fin tuvimos la audiencia para la orden de restricción permanente. Mary no se presentó, alegando que estaba enferma del corazón por mi culpa. Pero John sí estaba ahí, con una cara de odio que daba miedo. Mi abogado presentó todas las pruebas: los mensajes de odio, las llamadas de acoso, el incidente del pájaro muerto, el teatro que Mary armó en el pasillo y todos los reportes policiales. John perdió el control frente al juez y empezó a gritar que yo era una cazafortunas y un buitre que solo quería quedarse con las cosas de su hijo. El juez, harto de su falta de respeto, le dio un golpe en el escritorio y dictó la orden de restricción por 2 años. Ahora no pueden acercarse a mí, ni a mi lugar de trabajo, ni a mi carro a menos de 150 metros. Tampoco pueden hablar de mí en redes sociales, aunque sea con indirectas. John se veía completamente derrotado, pero al salir, me lanzó una mirada que decía claramente: esto no se acaba aquí. He decidido que voy a contratar un servicio de mudanza para enviar todas las cosas personales de Mark a la oficina de sus abogados y así cerrar este capítulo de una vez por todas. No quiero su dinero, no quiero sus pleitos, no quiero nada de ellos. Solo quiero que me dejen llorar a mi novio en paz. Perdí al hombre que amaba con toda mi alma, y encima tuve que pelear contra unos suegros que prefirieron el odio al consuelo, que eligieron buscar culpables en lugar de buscar paz. Sé que el camino será largo y que el duelo no se va de la noche a la mañana, pero por fin puedo cerrar mi puerta con llave sabiendo que la ley me protege. A todos los que están escuchando esta historia, quiero dejarles algo. El dolor no justifica hacer daño a otros. John y Mary perdieron a un hijo, y eso es devastador, nadie lo niega. Pero yo también perdí al amor de mi vida, y en lugar de unirnos en el duelo, ellos decidieron convertirme en su enemiga. El odio no trae de vuelta a nadie, solo destruye a los que se quedan. Si están pasando por algo parecido, si alguien está convirtiendo su duelo en una pesadilla, no se queden callados. Busquen ayuda legal, documenten todo y protejan su paz. Nadie merece sufrir acoso mientras intenta sanar un corazón roto. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que John y Mary algún día entenderán que el odio no les devolverá a su hijo? Déjenme su comentario. Me encantaría leer lo que piensan. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.